Hola a todos, en este vídeo vamos a comprobar cómo trata JavaScript una construcción que tiene la mayoría de los lenguajes de programación, que es la sobrecarga de funciones. En cualquier lenguaje de programación, una función sobrecargada es una función que tiene mismo nombre, pero distinto número de parámetros, con lo cual se comporta como si fueran en realidad distintas funciones. Bien, JavaScript no permite la sobrecarga, pero en realidad permite que una función reciba cualquier número de parámetros. Para ejemplificarlo, hemos creado un pequeño ejemplo donde tenemos la función suma que recibe dos parámetros, calcula la suma de los dos y los devuelve. Como decíamos, si este lenguaje dejara usar funciones sobrecargadas, podríamos tener, por ejemplo, una función suma con 3 sumandos, donde devolveríamos la suma de los 3. Pero esto en JavaScript no se permite. No podemos tener dos funciones con mismo nombre y distinto número de parámetros. Lo que sí podemos hacer es pasarle a la función tantos parámetros como queramos. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que creamos una variable que llamaremos S1, a la que le damos un valor 4, y otra variable S2, que le damos un valor 6. Y mostraremos un mensaje por pantalla y vamos a decir que la suma de S1 y S2 es suma S1, S2. Bien, como vemos, obviamente si le pasamos dos parámetros, la función va a funcionar correctamente. Pero como decíamos, podemos pasar un número de parámetros variables. Podemos pasarle un único parámetro. Y lo que va a hacer es asignarse de izquierda a derecha a la lista de parámetros reales. Con lo cual, este valor S1 de suma va a valer 4, pero el valor S2 va a tener un valor undefined. Por eso al sumar S1 más undefined, vamos a ver que la suma como resultado da not a number. Sumar un número más undefined nos da not a number. Vamos a comprobar qué está ocurriendo aquí. Vamos a poner un punto de interrupción en la llamada a suma y vamos a ver qué sucede. Y podemos comprobar que el primer parámetro vale 4 y el segundo parámetro vale undefined. Es decir, la función puede recibir menor número de parámetros con los que está definido y no va a dar error. Lo que nos puede dar un error es si no tratamos correctamente esta situación. También podríamos llamar a suma sin pasarle ningún parámetro. Y como vemos, no da error a la hora de llamar, aunque sí nos va a dar un error porque devuelve un valor que no tiene sentido. Al sumar undefined y undefined nos da not a number. ¿Cómo se trata esta situación? Bueno, una manera es habitualmente volver a redefinir los parámetros y decir la variable S1, que es la misma que hemos recibido como parámetro, va a valer. Si le pasamos S1 como parámetro, el propio S1. Y en caso contrario, un valor por defecto. Por ejemplo, 5 en este caso. O quizás un valor por defecto más apropiado sería un 0. Y con la variable S2 vamos a hacer lo mismo. S2 es o bien el S2 que le pasamos como parámetro, o si no, un 0. En caso de que S2 no está definido, se pasará a dar este otro valor. Si obramos así, aunque pasemos
un número menor de parámetros, veremos que las variables pasan a coger valor 0 y estamos cubiertos porque por lo menos suma devolverá siempre un 0, que es un valor entero y no es un undefined o un not a number. Obviamente el mensaje que estamos mostrando por consola ya no tiene mucho sentido porque ya no estamos calculando la suma de estos dos números. Guardamos y comprobamos que en este caso, quitando el breakpoint, el mensaje es que la suma es 0. Bien, con lo cual ya hemos visto que si pasamos un número menor de parámetros a lo que tenemos definido, los parámetros pasan a valer un valor undefined. Pero ¿qué ocurre si pasamos más parámetros de los que tenemos definido? Bien, en este caso podemos acceder a los argumentos usando el array arguments. Arguments es un array que contiene todos los argumentos que se han pasado. Con lo cual, por ejemplo, podríamos hacer una función de suma que nos permitiría sumar cualquier número de parámetros. ¿Cómo hacemos esto? Pues for var igual a 0 y menor que arguments.length y más, declaramos una variable suma que inicialmente vale 0 y lo que vamos a hacer es ir acumulando en suma cada uno de los argumentos que pasamos como parámetro. Si hacemos esto, hemos creado una función de suma que nos permita sumar cualquier número de parámetros. En este caso hemos sumado un 3, un 4, un 5, pero podemos sumarle además un 10, un 20, un 1, lo que queramos. Y vemos que la función funciona correctamente. Con lo cual podemos jugar con este aspecto, es decir, una función puede recibir cualquier número de parámetros. Si por ejemplo queremos hacer una función que se comporte de manera distinta en función de si recibe un parámetro o dos, podemos hacer algo así como if arguments.length igual a 1, un comportamiento determinado. Y si no, if arguments.length igual a 2, otro comportamiento determinado. Y así podemos hacer una función que se comporte de una manera si le pasamos un parámetro o de otra manera si le pasamos dos parámetros.